Bienvenido, bienvenida a esta conferencia online que hemos titulado Construye tu domo enterrado en 9 pasos. En esta conferencia vas a aprender los pasos que hay que realizar para construir un domo enterrado donde puedas pasar los fines de semana o donde puedas ir de vacaciones e incluso donde puedas vivir. Os presento Ecodome Construction. Y la misión de Ecodome Construction cabe decir que es construir y fomentar la construcción de viviendas. ¿Qué tipo de viviendas? Unas viviendas que proporcionen la reintegración del ser humano con su entorno, abriendo la puerta a un futuro sostenible. Es decir, para nosotros es muy importante ir hacia un futuro sostenible donde las personas puedan vivir integradas en su entorno, en la naturaleza. La visión de Ecodome Construction, en este sentido, es ser promotores de centros rurales, por una parte, o ecoaldeas, creación de proyectos de viviendas populares, sobre todo en países que sufren condiciones climáticas extremas. ¿Por qué? Porque los domos son muy adecuados para este tipo de condiciones por sus características técnicas, por su resistencia. Y por otra parte también nuestra visión es ser promotores de formas diferentes de vivir en unión con el entorno y con los demás seres humanos. Los valores que queremos fomentar desde Ecodome Construction son el compromiso de ayudar a vivir mejor, de forma más plena, el respeto a la naturaleza, la búsqueda de soluciones colectivas y también la cooperación, la colaboración y las sinergias con otros facilitadores del cambio hacia un mundo sostenible. Así que nuestro objetivo es proporcionar espacios donde vivir de forma integrada en la naturaleza y en equilibrio con ella. En este sentido vamos a comenzar nuestra conferencia de hoy, que recordamos se titula Construye tu domo enterrado en 9 pasos. Lo vamos a comenzar facilitando el contexto o presentando el contexto que tenemos en este momento. Por una parte vamos a ver el contexto en el mundo y luego posteriormente vamos a ver el contexto en España. Entonces, digamos, esta situación mundial de apiñarse dentro de las ciudades hasta ahora no ha cambiado de dirección, no hay una evidencia que haya cambiado, a pesar que hay mucha gente tomando conciencia que, ¿será que está necesario vivir dentro de las ciudades? Porque el desequilibrio que creamos, básicamente lo creamos dentro de las ciudades, no que si son elementos en total desarmonía con la naturaleza, especialmente, particularmente, porque tenemos una especie de, digamos, sí, yo diría una patología colectiva muy común de pensar que nosotros estamos desconectados de la naturaleza, como que hablamos de la naturaleza como si fuera algo externo a nosotros. Nosotros estamos aquí, la naturaleza hay que defenderla, pobrecita y tal. Pero en realidad nosotros somos la naturaleza, solamente que se nos ha olvidado. Eso es básicamente así. Entonces, la necesidad que nos recordemos que somos parte de la naturaleza comienza a ser cada vez más importante, porque si no lo hacemos, pues creamos un desorden, que es lo que está pasando, una alteración con el medio ambiente, que al final a quién va a perjudicar es básicamente a nosotros, porque dependemos completamente, a pesar que tenemos una especie de idea que no dependemos de la naturaleza, en realidad dependemos al 100%. Entonces, si creamos desequilibrio, nosotros
puede ser que en algún momento nos vamos a extinguir y la naturaleza seguro que va a seguir, vamos, que no necesita de nosotros, ¿no? Lo que pasa es que estamos creando desorden y como somos seres conscientes, tomamos conciencia que estamos haciendo desorden y hay cada vez más voces levantándose y diciendo vamos a frenar esto y vamos a ir marcha atrás, y sin embargo seguimos todavía en el mismo ritmo, ¿no? Entonces, dentro, digamos, de este contexto mundial, digamos, los datos que nos vienen, por ejemplo, tipo que las ciudades, en este momento las ciudades más pobladas del mundo están llegando a 40 millones de personas, o sea, 40 millones de personas es una cifra brutal, que está rodeado de 40 millones de personas y no ve más que cosa hecha por seres humanos y no ve más que máquinas y objetos construidos por seres humanos. Es lógico, su ilusión de no ser parte de la naturaleza aumenta y crece. Entonces, frenar este mecanismo básicamente no se hace con un movimiento político, ni se hace con propuestas intelectuales, porque eso ya lleva tiempo sucediendo. Se hace pues tomando conciencia de lo que pasa aquí, pues alguna cosa que puedo hacer algo yo para modificar esto. Entonces, digamos, el propósito nuestro de la ecodoma es fomentar todo lo que tiene que ver con el reintegrarse dentro, digamos, o sea, ¿qué es que podemos hacer para podernos reintegrar en la naturaleza sin crear alteraciones? Entonces, en una ciudad, por ejemplo, para poder estar ahí, se absorbe una cantidad enorme de energía eléctrica para que funcione todo el conjunto de la ciudad y se absorbe una enorme energía para transportes internos y además de, pues esto, digamos, de problemas de tránsito, problemas para deslocarse dentro de una ciudad hace falta, digamos, gastar combustible, polucionar y crear una... Bueno, todo eso realmente lo sabemos. Lo que pasa es que parece que todavía no hay conciencia suficiente como para crear un movimiento de salida de las ciudades. Y también porque aquí, ahora vamos a entrar un poco en el detalle más de España, después vamos a entender cómo funcionan las leyes para poder comprender cuál es el punto clave que obstaculiza esta vuelta al medio rural. A ver, Gary. Sí, bueno, así como contexto primero de lo que es en España, ahora mismo el 70% de la población vive en grandes áreas urbanas. Entonces, pues aquí vemos las ciudades más grandes, por ejemplo en Madrid, que ya tiene 3.300.000 habitantes, Barcelona con 1.600.000, Valencia, Sevilla, que también pues, se acercan a 1.000.000, y bueno, pues al final vemos que estas ciudades además van ganando habitantes y que la población de las zonas rurales se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, la superficie de España es de unos 50 millones de hectáreas. En España hay como 47 millones de personas, ¿no? de población. Entonces, si dividimos la superficie por la población, pues tocaría como a más de 1 hectárea por persona. Entonces, hombre, está claro que no todo el mundo tiene que vivir en zonas rurales, pero también para hacernos una idea de la superficie en relación con los habitantes, de cómo está, ¿no? Entonces, nos preguntamos una cosa, ¿necesitamos realmente vivir en las ciudades? Esto es una pregunta pues que, no sé, puede tener distintas respuestas, supongo, ¿no? De por dónde lo enfoquemos, pero nosotros, por nuestra parte, tenemos clara nuestra respuesta, pero yo lo dejo así un poco en el aire. Mauro, si quieres explicar un poco. Sí. Sí, porque eso que estaba diciendo Gary, del tema de la relación entre los habitantes y la superficie, ¿no? Entonces, existen leyes que sirven para proteger el medio rural. Y
Y esta ley es, el propósito se supone que es evitar que, pues, que la ciudad se expanda. Aparentemente es así, digo, mucha gente dice, imagínate, por ejemplo, yo vivo en un pueblo que está a un par de horas de Madrid. Entonces los fines de semana vienen un cierto número de personas de Madrid. Y aquí hay un mogollón de normativas restrictivas. Y la gente muy convencida dice, si no hubiera esas normas, se nos llenaría de madrileños. Entonces, que sí, la gente piensa realmente que pues, la ciudad puede invadir el campo, pero eso es una deformación, otra cosa, que se ve una, ¿cómo se dice? Una distorsión perceptiva de la realidad, porque no es así. Si la ciudad, si la gente se desplazara hacia el campo, simplemente les aparecería en la ciudad, pero para absorber esto, ese número muy importante, ese dato, somos 47 millones de habitantes aquí en España y tenemos 50 millones de hectáreas, ¿no? Entonces significa que si todo el mundo se fuera distribuyendo en toda la superficie, cada uno tendría a su disposición 11 o 12 mil metros cuadrados, más de una hectárea. Significa que viviríamos muy ahogadamente, porque una hectárea hoy en día pues, se paga bastante caro, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, esta normativa, que aparentemente sirven para proteger el medio rural, en realidad, en ese sistema actual, centralizado y controlador actual, funcionan básicamente para hacer que la gente no salga de las ciudades. Que dice, tú no puedes hacer absolutamente nada, no puedes levantar una pared, no puedes mover un ladrillo, porque no sé qué, porque tal, porque ataca a la naturaleza, supuestamente, en realidad el resultado es que la gente sigue yendo a vivir en las ciudades. ¿Y porque al sistema, digamos así, le interesa que la gente viva dentro de las ciudades? Porque así está mucho más controlado, evidentemente, como siempre, ¿no? El sistema, digamos, el propósito del sistema es tener un cierto control sobre la población, un cierto control que tiende a ir cada vez a más, normalmente, para que todo funcione bien, porque la idea es que el sistema funcione bien. Entonces, para funcionar bien, tiene que controlar a la gente. ¿Cómo la controla? Pues apiñándolo y agobiándolo. Entonces, hasta que la gente no tome conciencia de cómo funciona el sistema y se seguirá perpetuándose a sí mismo. Pero claro, cuando haya una toma de conciencia suficientemente amplia y difundida, pues se crearán sistemas diferentes o por lo menos sistemas descentralizados. O sea, la tendencia de una nueva humanidad que vaya poblando el planeta no es tanto crear un sistema económico diferente, cuanto descentralizar el sistema actual, crear sistemas, pequeños sistemas donde no haya un poder central que controla todo, sino un grupo de personas que se autocontrolan. Eso se llaman las organizaciones autónomas descentralizadas, que es una característica que yo invito a que la gente lo estudie porque es la forma de salir de este mecanismo en que estamos todos implicados, o el tal llamado sistema, o yendo a niveles más esotéricos, la Matrix, ¿ok? La cuestión es de la Matrix. Entonces, el objetivo de las normas es teóricamente proteger el medio rural, pero en realidad el efecto es exactamente el contrario, es hacer que la gente no salga de la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos para resolver, digamos, este problema? ¿Tú qué dirías, Gary, por ejemplo? Bueno, pues para ir a vivir al campo tenemos algunos retos, ¿no? Nosotros aquí hemos puesto, pues algunos de ellos, puede haber más. Entonces uno, por ejemplo, pues puede ser conseguir permisos para el tema o para construir y tal, si queremos construir una casa, ¿eh? Si luego el tema del acceso, cómo llegar allí, el agua, la energía eléctrica, bueno, también son importantes, porque el acceso al final, pues si es un lugar muy remoto, pues cuesta mucho, pues, hacer cualquier cosa que queramos hacer, cuesta muchísimo. Si no tenemos agua, pues no es posible, y sin energía eléctrica, pues tampoco hoy en día seguramente tampoco es posible. Entonces, por una parte eso, luego por otra parte los costes elevados de la construcción convencional, pues si queremos construir una casa y tal, pues también cuesta bastante, ¿no? Y dependiendo del dinero que tengamos o del acceso que tengamos a dinero, pues nos puede limitar mucho.
Y luego, por otra parte, aun teniendo posibilidades, pues muchas veces los tiempos de espera suelen ser bastante largos, pues para hacer muchísimas cosas que lleva el construir, y al final, pues eso se traduce muchas veces también en más costes. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, seguramente se podrán hacer varias o bastantes cosas. Bueno, bastantes igual no, pero varias cosas seguramente. Pero estaríamos por la labor de buscar soluciones que faciliten vivir en el medio rural sin esperar mucho tiempo, es decir, que sea bastante rápido, sin que haya demasiadas complicaciones burocráticas o que no haya complicaciones burocráticas y sin costes elevados. Entonces, bueno, pues una solución que se puede plantear es hacer un domo enterrado, por ejemplo. Bueno, hacer un domo enterrado tiene, digamos, uno puede enfrentar esta dificultad para salir de la ciudad de dos formas. Uno es que uno coloca una casa, digamos, desmontable, para así decirlo, una estructura desmontable, o inclusive un tráiler que está ahí, que de pronto se quita, o algunos montan containers, monta el container, lo transforma en una vivienda, no está anclado al suelo, entonces si se tiene que desalojar, se desaloja. Vale, ese es un sistema que usan muchas personas. El otro sistema es una vivienda que se integre de tal forma con el paisaje que prácticamente desaparece. Entonces, la combinación, digamos, que hemos ido elaborando durante ese tiempo aquí, es una vivienda que sea, que desaparezca, para así decirlo, del medio ambiente, mantenga la misma confortabilidad de una vivienda normal, o sea, el mismo confort, se construya de forma rápida y sea, pues, eficaz a nivel energético. Entonces aquí hay un punto que nosotros nos dedicamos básicamente a difundir, que son las cúpulas. ¿Por qué una cúpula es mejor que una estructura convencional, tradicional de casa? Porque cuando tú haces una cúpula, tú en un único tirón estás haciendo las paredes y el techo, o sea, y la estructura. Que si normalmente en una casa, ¿qué se hace? Se hace las cimentaciones, se pone la estructura que soporta al edificio, se hacen entonces las paredes para cerrar esa estructura y por último se hace el techo. Este proceso lleva unas cuantas semanas o meses, depende del tamaño, ¿no? Pero no puede hacerlo muy rápidamente. A diferencia de esto, cuando construye una cúpula, tú proyectas el material encima de la cúpula y en 3 o 4 días lo tienes hecho, tiene la estructura ya preparada, tiene la estructura, las paredes y el techo, esos tres conceptos lo reúnen en una única cosa que se llama cúpula. Entonces, aquí hemos puesto algunas de las ventajas de la cúpula porque es una cosa que muchas personas están tomando conciencia que son algo que representaría de alguna forma un avance, nuestro, digamos, próximo avance a nivel de construcción es, todo indica que va a ser construir cúpulas. ¿Por qué? Porque son ecológicamente, que tiene mucha ventaja. Por ejemplo, aquí hemos puesto la barrera térmica. Al ser una cúpula, un objeto semiesférico, la circulación del aire dentro es completamente, digamos, dinámico, ¿no? Como no hay obstáculo, tipo cosas rectas y cosas verticales, todo circula. Por lo tanto, de entrada, la circulación interna del aire, frío o caliente, es mucho más rápida. La segunda parte de la eficacia térmica es porque una esfera es el objeto que tiene la menor relación entre volumen y superficie externa. Por lo tanto, el intercambio de calor entre el interior y el exterior es reducido al mínimo posible de superficie. Aquí hemos puesto, por ejemplo, pues esto, otra característica de la cúpula es estructural. Cuando hay, por ejemplo, una vibración del suelo, un edificio tradicional tiende a moverse así hasta romperse y caer, que es lo que pasa durante los terremotos. Las cúpulas son antisísmicas porque la vibración del suelo, el empuje pasa de un extremo al otro, va haciendo un juego así y la estructura de la cúpula se mantiene siempre igual. Por lo tanto, a la hora de construir una cúpula con menos material, con menos, digamos, cantidades de hierro
o de cemento, se consigue el mismo efecto de fuerza estructural. Por lo tanto, son, además de más rápidas, también gastan menos cantidad de material y se comportan como una estructura mucho más fuerte. Por lo tanto, resisten, por ejemplo, a las vibraciones que pueden ser sísmicas, ¿no? A nivel, si son externas, si hay, por ejemplo, hay zonas que, debido al cambio climático, hay cada vez más zonas del mundo que están afectadas por, por climas extremos. Por ejemplo, hace 2 años atrás, en el Caribe llegaron 5 huracanes seguidos, siendo que uno era de un tamaño brutal, era el máximo huracán de la historia registrada. Significa que probablemente la cosa va más hacia que no corregimos esta digamos, forma de alterar el clima debido a los gases invernaderos, pues tiende a aumentar. Entonces, en zonas de clima extremo, también la cúpula, pues en zonas de mucho viento, hacen que pasan desapercibidas respecto al viento. Obviamente, si están bajo tierra, pues ya directamente el viento no las atañe. Otra ventaja de la estructura, digamos, dentro de una cúpula, si esta cúpula la rodea, la cubre con tierra, cosa que es muy fácil de hacerlo, porque si no es una estructura, digamos, cuadrada, cúbica, ¿no? Sino que es circular, entonces es muy fácil cubrirla. Una vez que uno la cubre y la confunde con el paisaje, térmicamente dentro tú tienes una vivienda que no tiene, prácticamente no tiene necesidad de elementos extra de calefacción o de enfriamiento, porque se mantiene la temperatura del suelo. Si está bien calculada, digamos, se mantiene más o menos unos 18 grados, que significa que en invierno pues está bien, es calentita, digamos, no hay que ser caliente, pero está bien. Y en verano viene de maravilla, lógicamente. Y una objeción es que algunas personas piensan que un domo al estar enterrado pues se transforma en una cueva, pero en realidad el diseño, muy importante que se haga el diseño y la orientación. El diseño de todas formas se dimensiona, en estos domos dimensionamos la cantidad de luminosidad que recibe respecto al volumen interno. Entonces, la sensación interna cuando estás ahí no es que falte luz. Hay una combinación de una claraboya, normalmente, y una puerta, ventana de entrada. Por lo tanto, tiene dos ventajas. La luminosidad es distribuida de forma homogénea dentro de esta cúpula, y la ventilación, en caso de necesidad, es muy rápida porque se hace la combinación de la claraboya y la puerta, se crea una circulación prácticamente inmediata. Entonces, la otra gran ventaja, digamos, de construirlo por debajo del suelo es que si encima consigue orientarlo hacia el sur, además de tener más luminosidad, en invierno tú consigues que entran los rayos solares hacia el fondo del domo, por lo tanto crea una calefacción natural extra. Ahí ya en un día de sol no necesita calefacción, y en un día nublado puede necesitarla, pero no tanto como una construcción ordinaria. Digamos que un elemento muy, muy básico de calefacción, que puede ser eléctrico, puede ser una estufa de leña perfectamente, tú consigues mantenerlo a una temperatura bastante fácil. Entonces, las ventajas de construir con los domos, digamos, de construir domos, de construir cúpulas, son múltiples, y parte de nuestra misión como Ecodom es difundir este tipo de construcción para que se conozca y se sepa que a la hora de ponerte a invertir en tu propia vivienda, estudies de este tema porque es interesante, porque economiza costes de construcción, economiza tiempo, economiza permiso, economiza prácticamente todo, porque lógicamente reducir los tiempos y los costes a nivel económico, pues también sale más económica, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí nosotros íbamos, toda esta premisa era para explicar los paso a paso de cómo funciona una construcción enterrada, ¿no? Cómo es que se construye un domo enterrado. Eso es bastante simple y lo voy resumiendo. Digamos, lo hemos resumido en 9 pasos, para que la gente lo entienda bien, ¿no? Digamos, uno se está planteando que tiene un terreno, lo quiere transformar en algo para revivir sin invertir muchísimo dinero y en poco tiempo. ¿Qué tiene que hacer? Pues número 1, pues con una máquina, evidentemente no lo va a hacer a mano, prepara el área, o sea, por ejemplo, si el terreno tiene un desnivel,
aplana y esta tierra que remueve de la parte con desnivel la acumula en otro sitio para después reutilizarla a la hora de cubrir. Retira la tierra y, digamos, lo deja despejado bueno, para que tenga todas tiene que localizar en aquel momento dónde va el domo y dónde van los elementos que te van a ser necesarios para la construcción, que puede ser una hormigonera, un generador eléctrico, una máquina de proyectar, depende del caso, y la propia estructura, ¿no? Todos los elementos que se van acumulando. Entonces uno prepara el área de trabajo, prepara la base del domo y pasa a la fase número 2, que es el encofrado de la base. Esto se hace colocando puede ser una madera o un metal, haciendo un círculo. Dentro de ese círculo se coloca a un nivel. Aquí en este webinar, después pasaremos este PDF. Hay un PDF que ofrecemos aquí para las personas que lo requieran, que lo explica así, paso a paso, ¿no? Mauro, ¿se ve? Eh, ¿Se ve en la pantalla el PDF? Sí. Vale. Entonces, ahora se lo pasa al número 2, Gary, se ve mejor. Eso sería el PDF. Se pone esa estructura que contiene el cemento que va a servir de base y se divide en 3, digamos, capas. La primera es una especie de gravilla. En esta gravilla sirve para que no haya, digamos, humedad. Separa la parte superior de la parte inferior y si hay algo de humedad no pasa para arriba. Se le pone un plástico encima que la deja separada y entonces le pone una plancha de hormigón. Con esa plancha de hormigón, que puede ser armado o usando fibra, tampoco es necesario mucho uso de hierro. Sobre esto se deja todo preparado para la construcción, para después anclarle, se rellena, digamos, con el hormigón todo esto, que es la fase número 3, y cuando eso está completamente plano, cuando estas 3 camadas terminan con esta base de hormigón completamente plana, entonces se le ancla una cúpula. Estas cúpulas son como si fueran, digamos, estructuras de PVC que se hinchan con aire, con un cierto nivel de presión que aguante los materiales que se le echan encima, y esto permite, porque esta cúpula, digamos, sirve como un encofrado, sirve como una base de apoyo. Como es una cúpula, sobre esta base se le van apoyando las capas. Cuando se termina toda la construcción, se retira esta cúpula y se reutiliza para otra construcción. Por lo tanto, desperdicio de material durante la obra es prácticamente nulo, porque a cada capa, si tú calculas el material bien, tiene X saco de yeso, por ejemplo, eso lo usa para cubrir la primera capa. Entonces, si lo calcula bien, van exactamente. Si lo calcula en exceso, lo puede poner perfectamente ahí, aumenta la capa de yeso, no pasa nada, pero no hay desperdicio tipo que te sobra material, porque se calcula con mucha facilidad. Es una superficie finita, muy fácil de calcular. Entonces, otra de las ventajas de usar el encofrado que se hincha y se deshincha, y cuando lo deshinchan no has desperdiciado material prácticamente. Una vez que está este encofrado hinchado, la fase número 5 es la capa de escayola, que es una capa que sirve para anclar todo el sistema eléctrico que ya está puesto así, y sirve de apoyo, y sirve de hacer los interiores, de dejar, digamos, ya preparados los interiores, se refuerza con esparto y ya tiene una cierta resistencia. Es decir, no llega a ser una fuerte como una cúpula que se le puede enterrar, pero ya aguanta bastante bien para pasar a la fase número 6, o sea que es la capa de cemento. O sea, encima de la escayola se ponen unos arcos de hierro y unos círculos, creando una especie de mallazo para dar garantía que cuando después se le ponga la tierra encima no le pasa absolutamente nada, y se rellena con una capa de cemento. Aquí también se calcula el cemento para que la capa sea exacta y al cubrirla completamente se queda ya preparado para resistir digamos, a la presión que se le eche encima, porque la cúpula tiene esta característica que el peso que se echa encima se reparte de forma que se compacta cada vez más.
no hay peligro que se quede, digamos así, una parte empujando más y otra empujando menos, que se rompa, porque todo se va distribuyendo. Cuando se va enterrando el domo, se procede haciendo círculo hasta que se queda hasta el tope de la cúpula, de forma que se queda completamente fuerte. Entonces, una vez que el cemento se ha secado, se pasa a la impermeabilización, que significa 2 o 3 o por lo menos unas 3 capas de distintos materiales que pueden ser brea o clorocaucho, hay varios materiales disponibles, y una segunda capa de, puede ser puede ser pintura asfáltica o clorocaucho, sobre puede ser tela asfáltica o plásticos especiales. Se le mete una de estas telas de huevera que sirve para crear distancia entre un plástico y otro y hace que la humedad ya no, o sea, que no haya contacto directo del domo con la tierra. Al haber una pequeña capa de aire, hace que, pues, que no haya posible, que no se creen infiltraciones. Cualquier cosa después me podéis preguntar. Entonces se pasa a la fase número 8, que es el enterramiento. El enterramiento significa que cuando la máquina viene ahí y recoge la tierra que ya había dejado previamente preparada, la va colocando siempre a círculos, en círculo, hasta taparlo completamente. Entonces al final queda visible la puerta de entrada, que es un arco, y una claraboya que está arriba. Por lo tanto, digamos que desaparece, o sea, desde arriba no se ve una claraboya. Y si lo ves desde el lado de la puerta, lo ves, pero ves un arco de acristalado y no hay más, que si no hay otro elemento. Después, estos domos se pueden combinar varias cúpulas entre ellas, crear toda una estructura de varias cúpulas interconectadas, pero al final solamente se van a ver unos arcos saliendo de la montaña, o de la montaña, del valle, o si fuera una planicie, pues se vería una curva con unos arquitos así. Es algo, digamos así, que desaparece en la naturaleza y hace que las personas que están ahí dentro evidentemente se sienten naturalmente parte del planeta, no se van a sentir fuera, como pasa en la ciudad. En la ciudad la gente se siente pues que el mundo es hecho por los seres humanos y el planeta parece que es otra cosa, ¿no? Pues uno, al volver a estar en contacto con un ambiente completamente rodeado de tierra, de naturaleza, pues esta ilusión o esta especie de patología colectiva, diría yo, desaparece y la persona siente que es parte del planeta porque lo es, y punto. No es que es una cosa, no es una moda pasajera. La moda pasajera es esta, de pensar que somos desconectados, ¿no? Una vez que está esta estructura ya con su capa de yeso y su estructura e impermeabilización que permite aguantar la tierra, entonces hay un volumen bastante grande interno que uno puede, digamos, diseñar de muchas formas distintas, pero vamos, nosotros tenemos un modelo básico y otro modelo parecido, pero vamos, cada uno se hace el diseño que quiera y hay que aprender a moverse en diseños, digamos, donde tiene que combinar forma recta, como en el caso de montar una cocina, necesita saber que los módulos son todos iguales, pero tiene que cuidar la unión de estos módulos con la pared. Pero hay varias formas de hacerlo y lo mismo vale por los baños. Por lo tanto, salen fuera, digamos, interiores muy interesantes porque es una combinación siempre de algo de línea recta ahí, pero reducida a los mínimos términos y parte de líneas curvas. Ahí hay muchísima posibilidad de hacer cosas que todavía para nosotros, que estamos comenzando con esta nueva visión de la cúpula de la construcción, todavía suenan como algo raro. ¿Cómo se puede combinar una forma curva con una recta? Pues esto da átito a una variedad enorme de posibles diseños, de combinaciones de cúpula, de espacio que se mueven donde hay paredes rectas y paredes curvas, dividiendo un sector del otro del domo. Si hay otra forma de diseñar, que estamos aprendiendo sobre la marcha, porque uno va pues esto, conforme las cúpulas se van difundiendo cada vez más, no somos solamente nosotros, sino mucha gente, pues se van aclarando cada vez más, cada vez más diseños realmente nuevos, realmente diferentes de construir. Esto, digamos, creo que ha dado una idea un poco rápida de cómo funciona el sistema.
Muchísimas gracias, Mauro. Para ir finalizando, cabe recordar que en esta conferencia has aprendido en 9 pasos cómo se puede realizar, cómo se puede construir un domo enterrado. Espero que la información que hayamos compartido contigo que te pueda servir para realizar tu proyecto, por lo menos para saber más de este tipo de construcciones. Te agradecemos muchísimo que hayas participado y que hayas visto esta conferencia. Nos despedimos y seguimos caminando, como decimos aquí, seguimos caminando, seguimos colaborando. Si quieres saber más de nosotros, puedes ir a la página de Facebook de Ecodome Construction y también nos puedes seguir en nuestro Instagram, que se llama también Ecodome Construction. Seguimos en contacto.